comento, Pedro, Sí, señor. ya se unió también nuestro hermano Isaac Veranis y su esposa Irma, Playa del Carmen, nuestra hermana Mari, de acá de Mérida, Yucatán. A ver si se pueden presentar, hermanos, para escucharlos. Hermana Mari, hermano Isaac, hermana Irma. Sí, buenas noches a todos, hermanos. Un gusto saludarles. Estamos aquí, como dice mi hermano, en Playa del Carmen. Y pues me acompaña mi esposa Irma. Y estamos listos para escucharles, hermanos. Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Dios los bendiga muchísimo. Gracias, hermanos, igualmente. Gracias. Buenas noches, hermanos, a todos, Isaac, Irma, hermano Gonzalo, hermana Malena. Buenas noches, hermano Pedro y su esposa. Buenas noches. Soy la hermana Mari. Con mucho gusto, buenas noches. Buenas noches, ya lista para recibir la bendición. Sí, hermana, ¿le extraña? Pedro, a la hora que usted diga, dejamos los micrófonos con ustedes. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Bueno, pues como les decíamos, yo soy el hermano Pedro Luis Infante, yo soy el responsable de la iglesia aquí en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ya tenemos poquito más de 2 años, ya vamos para 3 años trabajando aquí en la iglesia, pero de alguna manera con muchas ganas, pues hemos estado desde antes pues estudiando la palabra con mucho ahínco. Más o menos tenemos unos 5 años, pero con mucha energía, porque el Señor nos mostró directamente el ministerio desde el principio, y entonces pues es lo que hemos venido haciendo, tratar de estudiar. Mi esposa y yo nos conocimos por gracia del Señor, y sabemos que el Señor fue el que nos unió. Lo sabemos porque aunque toda la vida estuvimos cerca, nunca nos habíamos visto. Sin embargo, el Señor nos juntó realmente para que nosotros pudiéramos llevar este ministerio, ¿no? ¿Tú cómo ves? Así es, Dios unió nuestros caminos y ahora estamos aquí sirviéndole a Él con mucho amor, con mucho gusto y dispuestos a seguir aprendiendo también. Sí, y bueno, pues hoy toca el tema. Yo quisiera compartir esta pequeña conferencia que habla del amor y el matrimonio. ¿Por qué? Porque principalmente no podemos entender el matrimonio si no hay un amor de por medio. Es muy importante. Fíjense que muchas personas llegan al matrimonio porque tienen que casarse. Pero la pregunta sería, ¿por qué tienen que casarse? ¿Cuáles son los motivos que los llevan a pensar en esto, que es como una obligación? ¿Ustedes qué creen, hermanos? 3 personas que me digan por qué la gente se casa hoy en día. 3 personas. ¿Quién dice yo? Bueno, actualmente hay personas que se casan para tener una estabilidad económica. Ajá. Buena propuesta. Hay también, bueno, en el caso mío, yo vivo en Maní y la mayoría de las personas se casan por presión de los padres. O sea, te tienes que casar, ya tienes muchos años de novio, te tienes que casar, cásense. O sea, hay una presión familiar. Claro. ¿Otra idea, hermano? Bueno, yo... Ay, perdón. Adelante, hermana María Elena, por favor. Así, pues iba a comentar de que muchas veces como tienen relaciones sexuales antes de tiempo, también se casan por el embarazo, ¿no? Porque van a tener un bebé, y algunos hombres que son responsables y mujeres también, pues, responsables entre comillas, ¿no? Pues se casan, ¿no? Más bien por obligación por la que decía la hermana Mari, por presión también de los papás. Claro. ¿No? Claro. O imaginándose que se aman o que se quieren, también se casan por sexo, que yo entiendo que el sexo es el amor, ¿no? Claro, también. Es participación. Hermano Asael. Bueno, yo en mi caso, pues yo conocí a mi esposa
Ya, habiendo tantas en el salón, habiendo tantas personas, muchachas, pues ahora sí, la conocí, me enamoré y pues yo siento que eso fue amor, fue lo que nos unió. Pues, igual no, éramos igual muy joven, ya sabes que cuando uno está joven es amor quizás amor de jóvenes, ¿no? Pero sí es un amor que uno siente. Ya si uno, como dice la hermana Malena, pues después de uno que haya tenido relaciones y comete el error de embarazar a la persona o a la chica, pues ahí viene la responsabilidad, porque pues no la va a dejar sola con el paquete, ¿verdad? Claro, pues sí. Fíjense que yo, obviamente hay muchas razones por las cuales la gente se casa. Yo conseguí 10 más o menos entrevistando a varias personas y buscándole aquí por allá. Fíjense, la primera, porque no se quieren quedar solos cuando sean grandes. Hay gente que tiene mucho miedo de quedarse sola, de decir, ¿yo qué voy a hacer cuando sea grande y voy a estar solo? ¿No? Decía un amigo, solo como un perro ahí abandonado, ¿no? Y la gente tiene miedo de eso. La 2, por ejemplo, hay quien se tiene que casar, pues como decían algunos, porque salen embarazados, porque ya está embarazada la muchacha y el hombre pues dice, no te voy a dejar sola, pues vamos a casarnos, o la familia misma, ¿no? Hay quien se casa, el número 3, quien se casa por un arreglo familiar. Ya casi no se da en estos tiempos, pero todavía hace algunas décadas la gente decía, oye, me gustó mi hijo para tu hijita, a ver si quedamos en algo. Y entonces ellos organizaban la boda y aunque los chavos ni se conocieran, se casaban. Esto sigue pasando hoy en día en los países de Asia, tanto de Asia del sur como en la zona de donde están los musulmanes y todo eso. Las dan, o sea, se comprometen aunque ellos no sepan, ¿no? Fíjense, como 4, se casan por salirse de su casa. Muchas personas que yo he visto, inclusive conozco algunas, que se casaron porque ya no aguantan a su familia, ya no aguantan a sus padres. Algunos porque la situación precaria que están viviendo, pues no les deja, dicen, tengo que salir de aquí porque, pobre de mis papás, no les alcanza para que yo viva aquí. Y algunos otros porque no pueden soportar el orden o el carácter de los papás, o a veces porque son muchos hermanos y salen huyendo. Yo tenía una amiga que tenía 18 hermanos, imagínense. Entonces eran muchos y entonces en el momento que pudo se casó para salir de ahí. Punto número 5. Los hay quien lo hace porque está dándole la última oportunidad al amor. Yo ya no quiero saber del amor, me ha ido muy mal, pero bueno, le voy a dar la última oportunidad al amor, y aunque lleve 5 matrimonios, pues la sexta, ¿no? Y bueno, y deciden casarse porque le están dando la última oportunidad al amor. Lo hacen también por tener contentos a sus padres, porque dicen, ay, mi mamá está esperando que yo me case, ¿no? Mi papá es su anhelo que verme casada y de blanco. Sí, me voy a casar con este muchacho, no me importa que sea músico, no me importa que sea músico y que toque por el mundo, yo me voy a casar con este muchacho, ¿no? Pero realmente también hay quien se casa por conveniencia económica, como también apuntaba una de mis hermanas, ¿no? Hay gente que lo ve porque dice, bueno, pues esta muchacha tiene buen ver, o esta señora tiene una buena herencia que le dejó su finado marido, y pues yo soy joven y necesito la lana, y entonces pues me caso con la señora y ya voy a tener solventados todos mis gastos, ¿no? La verdad es que la gente lo hace por eso. Lo hacen también porque así lo sintieron en su corazón. Ay, es que a mí me late, esta persona se me hace que es la persona. Pero es que lo acabas de conocer hace un mes, no importa, a mí me late, yo siento que mi corazón me dice que aquí es donde yo debo de estar. Hay otros que se casan, pues ¿por qué no? ¿No? Total, si me equivoco me divorcio, ¿no? Pues ¿qué puedo perder?
Y son cosas que debemos de tomar en cuenta, porque la verdad es que mucha gente lo hace, pues, ¿por qué no? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué me dedico? Pues mejor me caso y ya vemos, ¿no? Y por último, hay quien se casa por el qué dirán. Ay, no, que van a decir que no me he casado, que no agarré nada, ¿no? Antes, en la época de la Revolución, se usaba mucho, ¿no? Que las hijas se tenían que casar, primero la más grande, luego la mediana y luego la más chica, porque si una se la brincaban, ya era la quedada y esta ya no se va a casar. Ay, ¿qué va a decir la tía Enriqueta? Que no me pude casar, ¿no? Son cosas que la gente piensa, y aunque parezca raro, hoy en día algunas personas siguen pensando estas cosas. Estas y otras razones son por las que la gente se casa. Si ustedes me lo permiten, en el tiempo que resta de esta reunión virtual, intentaré dar una leve explicación. Y una leve porque realmente no tenemos mucho tiempo. El tema es muy profundo y es muy amplio. Primero, vamos a hablar de lo que es para Dios y cómo Él ha estructurado el matrimonio. Segundo, de lo que es para las personas, cómo debería de ser el matrimonio para las personas, de acuerdo a lo que nos dice nuestro Señor. Y de la manera que ustedes puedan comparar estas cosas y formarse un criterio de realmente qué es el matrimonio y cómo debo de llevar mi matrimonio, cómo puedo yo tener un buen matrimonio, ¿no? Obviamente les adelanto que esta, como les decía, es una leve explicación porque hay mucho material de por medio. Podríamos hablar, créanme, horas. Ustedes no lo saben, pero yo para preparar esta conferencia, pues me aventé como 20 hojas y luego las tuve que ir reduciendo a unas 8. Pero vamos a tratar de avanzar para que podamos, de alguna manera, ir conociendo todo esto. La dinámica pues es muy sencilla. Yo quisiera que ahí fueran apuntando las preguntas que tengan para poder avanzar con el tiempo, y al final vamos a dar un tiempo de preguntas y respuestas por si hay alguna duda o a alguien le surge algún cuestionamiento, y con todo gusto, si Dios me lo permite, pues yo trataré de explicarles, salvo que alguna cosa no la sepa, bueno, pues me darán la oportunidad de investigarla y con todo gusto yo se las haré saber. Dicho esto, pues vamos a comenzar. Hay que comenzar con una oración, porque es importante que nuestro Señor sea el que nos vaya guiando, el que nos acompañe. Él está aquí con nosotros porque nosotros estamos hablando de Él, y así lo dice la palabra: donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí estaré yo. Entonces vamos a empezar a hacer una oración que le voy a pedir a mi querida esposa si nos puede hacer la oración para que podamos comenzar con esto, ¿sí? Claro. Amado Señor y Padre bendito, te agradecemos por este momento en el que nos permites reunirnos, en el que nos permites conocer de ti y de la manera en la que podemos llevar un mejor matrimonio, y quizás aquellos que aún no se han casado tengan esta oportunidad de tener un matrimonio bueno, digno, Señor, y sobre todo guiado por ti. Te pedimos, Señor, que lo que se abre el día de hoy sean tus palabras. Guía al hermano Pedro, así como también a cada uno de nosotros, que podamos prestar la atención debida. Te damos gracias por los hermanos que prestaron este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, es un hecho que muy poca gente se da cuenta de la importancia que tiene el darse o recibir en matrimonio. Y muy poca gente sabe de lo que se va a encontrar al estar casado. Realmente muy poca gente lo sabe. Sin embargo, pues el pasado quedó atrás. Los que ya están casados, pues dice el apóstol Pablo: recibidlos y quedad como estén, como hayan llegado, ¿no? Lo importante es que, ¿cuál es la importancia que le das de hoy en adelante? Porque pues lo pasado no podemos hacer nada. El futuro, pues hoy no podemos hacer nada porque tenemos que esperar al día de mañana. Pero hoy, que vas a escuchar, que vas a poner atención, que vas a ir siguiendo los versos, ¿qué te va a decir Dios el día de hoy? Y eso es lo que a mí principalmente me interesa.
poder dejar en ustedes esa semilla de ya el pasado quedó atrás y lo de adelante vamos a mejorarlo con este conocimiento que nos ha dejado el Señor. Primero que nada, mire, debemos de recordar una cosa, que Dios es único y tiene características únicas, porque Dios es perfecto. Él lo sabe todo, ¿sí? Él lo ve todo, está en todo lugar y es todopoderoso. Y eso no debemos de olvidarlo nunca, porque de ahí en adelante es lo que va a regir cómo vamos a entender la palabra que Él nos ha dejado. El matrimonio es tan importante que figura desde la creación del ser humano, ya que es Él el que nos permite, este matrimonio es el que nos permite, fíjense, socializar, tener unidad, procrear, recrearnos, educar, crecer, aprender y madurar. Todas esas cosas nos va a dejar el matrimonio y obviamente muchas más que ya derivan de estas mismas. 3 temas principales. Alguien a quien no se le conoce que haya tenido esposa, pero sabía muy bien acerca del tema del matrimonio, fue el apóstol Pablo. No solamente fue uno de los principales escritores del Nuevo Testamento, ya que escribió cerca del 50% del mismo, sino que Pablo entendía muy bien el tema y escribió en bastantes epístolas acerca de esto. Por ejemplo, tenemos en el libro de Efesios, capítulo 5, versos del 28 al 30, donde nos dejó escrito por inspiración divina este hermoso texto. Yo les pido que me acompañen ahí a Efesios 5, vamos a leer del 28 al 30. Dame un momento, esperamos a que lo busquen, tengan su Biblia, tengan ahí papel para anotar, hagan sus anotaciones, sobre todo porque con el tiempo nos tenemos que ir un poco rápido y si tienen alguna pregunta me gustaría que la anotaran y me la dijeran después, y sobre todo que anoten algo que les pueda servir, los versículos, sobre todo para que ustedes posteriormente los analicen con calma. Yo siempre les digo a los hermanos, no lo dejen nada más de que ya escuché y ahí me quedo con eso, no. Anótenlo para que después ustedes cotejen, que el Señor por medio de su palabra los confronte directamente. Sabemos que la vida es difícil, andamos a las prisas, tenemos trabajo, cosas que hacer y a veces no hay mucho tiempo. Pero hay un tiempo para cada cosa, nos dice la palabra. Entonces hay que darnos nuestros tiempos y respetarlos. Y entre ellos hay que abrirnos un huequito para atender estas cosas. Vamos entonces a Efesios 5, del 28 al 30, que le voy a pedir a mi esposa si me hace el favor de leerlo. Fuerte. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense que este pasaje tan hermoso, primero, nos dice que los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Quién no se ama a sí mismo? Aunque ustedes no lo crean, hay mucha gente que no se ama a sí misma, que no se procura, no se da tiempo. Hay gente que no toma la suficiente agua para tener un cuerpo sano. Hay gente que no se procura en la alimentación y come cualquier cosa por ahí. No se da sus tiempos para sentarse y comer. No se diga sentarse y comer con su familia o con su esposa. A veces no nos amamos y no nos damos tiempo para las cosas. Y desde aquí, de entrada nos está hablando del amor. Porque dice, deben de amar a sus mujeres.
deben de amar. Por eso nuestro primer tema es el amor. Y aquí en esta pequeña porción que leímos de Efesios 5, nos está hablando primero del amor. Segundo, nos habla de la relación entre la mujer y el hombre. ¿Por qué nos habla de esto? Cuando nos dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces nos está inspirando, pues el cumplirla como Dios manda, va a traer beneficios para ella y también para él. Por eso es muy importante el cómo debe de ser el amor entre hombre y mujer. A veces no lo sabemos. Siendo nuestro segundo tema la relación que hay entre un hombre y una mujer. Y tercero, ¿qué nos dice este pasaje importante aquí? Avanzando en nuestra lectura, nos hace la comparación entre el matrimonio con la iglesia de Cristo, mostrándonos cómo Cristo ama a la iglesia. Pero también al exponer esta comparación, extiende una unión del matrimonio al mismo Señor nuestro Dios. Pues al final del verso 30 nos dice, somos miembros de Cristo, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Pues si somos miembros de Él, individualmente, cada uno somos miembros de Cristo, porque somos parte de la iglesia, también lo somos como matrimonio. No podríamos eludir esa idea, ¿no?, que nos está plasmando aquí el apóstol Pablo. Este es un triángulo importantísimo y muy atacado actualmente. La gente quiere que las personas no tengan en cuenta a Dios a la hora de hacer sus familias. Por eso nuestro tercer tema es la relación del matrimonio con Dios, ¿sí? En este texto del apóstol Pablo nos presenta 3 temas principales que abarcan el matrimonio. Estos 3 temas son complemento uno del otro, no podemos separarlos y pensarlos como aislados, sino que uno va a depender del otro. Y bueno, el poder llevarlos va a traer bendición del Señor para nosotros, nos va a traer gozo a cada uno de los que participan. Por eso vamos a nuestro primer tema, y hoy quisiera comentar y comenzar y dedicar este día exclusivamente a la parte del amor, porque muy poco se ha entendido. Mucho se puede decir sobre el amor, solo que hay que preguntarle a las personas, salir y decirles ¿qué es el amor? Yo quisiera que ustedes me dijeran 3 personas, 3 nada más, que me digan ¿qué es para ustedes el amor? Para ahora que ya lo estudié, el amor es dar. El amor es, pues, como dice 1 Corintios 13, no busca lo suyo. No es egoísta, por lo tanto es dar. Ok, ¿y alguien más que me dé un concepto del amor? Digo que el amor es sufrido. Uh-huh. ¿Cómo es eso? Está bien, hermano, no importa, todo suma. Fíjense. Bueno, la pregunta que usted hace es, desde el punto de vista bíblico, ¿qué es el amor? Lo que usted sepa del amor, ¿qué es lo que usted sabe? Para usted, ¿qué es el amor? Pues hablando entre semejantes, ¿verdad? Porque hay, como bien decía la hermana Mari, un tipo de amor que es un amor hacia Dios, un amor ágape, pero hablando, interactuando entre seres humanos, pues puede ser más de una cosa, puede ser amor que se demuestra con hechos, ¿verdad? Puede ser una emoción, ¿sí? Puede ser amor que se dice con palabras, que es, se podría decir, en el que menos se puede confiar, ¿verdad? Que suena muy bonito. Claro. Pero más que nada es tener claro que nosotros tenemos
como creyentes, como personas que tenemos a Dios, tenemos un mandato de parte de Dios de amarnos los unos a los otros, ¿no? Ya tenemos el mandato de Dios de amarnos con todo lo que ello implica, ¿no? O sea, es decir, servirnos, cuidarnos, tomarnos la atención, exhortarnos, etcétera, ¿no? Así de forma muy general. Tiene usted razón, hermano. Vamos a ver por qué y hasta dónde nos lleva ese concepto de amor. Fíjense, porque de acuerdo a la cultura y a las tradiciones vamos a encontrar distintas formas de amor y por tanto distintas formas de amar. Por ejemplo, no es lo mismo el amor para los vikingos que el amor para los franceses del siglo VIII. Si alguien vio la serie de los vikingos, pues se van a dar cuenta que los vikingos eran así como muy libres, ¿no? Pues así, muy libres, muy sin reglas, no sé, como que diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, cuando para los franceses pues era totalmente la pose, ¿no? Así también, no es lo mismo el amor para los colonizadores de Norteamérica, los que llegaron en el Mayflower y empezaron a colonizar ahí en Estados Unidos, que para los nativos americanos que vivían ahí, para ellos se les hacía muy extraño el amor de estas personas. Aquí en México también conocemos el amor apache, ¿no? No sé si ustedes conocen el amor apache, ¿a poco no? Bueno, ese amor no parece ser lo correcto, sin embargo, en chiste y en broma muchas veces lo llevamos a cabo. Vamos a ver qué es el amor para el mundo. Fíjense, yo investigué un poco y quiero pasarles al costo esta información para que ustedes sepan y puedan tener un parámetro y distintas maneras de conocer esto, ¿no? Fíjense que la Real Academia Española nos da estas definiciones. Porque no nos da una definición que yo diga, esta es la buena, no. Nos da 3 definiciones y algunas otras más sencillas, pero yo quise agregar nada más 3. Fíjense, el amor es el sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Bueno, pues nos dice algo muy interesante, ¿no? La definición número 2 de la Real Academia Española. El amor es el sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Y otra más sencilla, que es el amor. El amor es el sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Si ustedes se dan cuenta, nos habla aquí de un sentimiento. Las 3 nos hablan de un sentimiento. Si ustedes buscan ahí en un diccionario qué es un sentimiento, quizás podrían encontrar una definición como esta que nos dice: es un estado de ánimo o disposición emocional hacia una cosa, un hecho o una persona. Bueno, entonces el sentimiento nos está llevando al terreno de las emociones, ¿no? Pues hay que preguntarnos entonces, ¿qué es una emoción? Y si ustedes buscan en el diccionario, van a encontrar que la emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etc. Nuestras definiciones humanas nos regresan entre el sentimiento y la emoción y de ahí no nos dejan salir. Aquí le hemos dado la oportunidad a los filósofos de la Real Academia Española de definirnos qué es el amor. Sin embargo, nos damos cuenta que esa definición se queda todavía muy corta a lo que nosotros podemos sentir y vivir en el amor. Porque la mayoría de nosotros ya hemos vivido un amor. Pero, ¿qué nos dicen los científicos? Fíjense, tengo una cita de la fuente, es el Diario Digital Información, y es un texto de Jorge Mejía, editado en España. Dice:
Gracias a la neurociencia, por ejemplo, podemos determinar la ubicación cerebral, o más o menos exacta, de algunos de ellos, de los sentimientos se está hablando. Así, los estudios demuestran que las emociones humanas se originan en el llamado sistema límbico. Más específicamente, científicos de la Universidad de Concordia en Canadá descubrieron que tanto el amor como el deseo sexual están localizados en dos estructuras del cerebro muy concretas, la ínsula y el núcleo estriado. Sin embargo, ambas están separadas curiosamente. Y estas son las que se utilizan también en la adicción a las drogas. Sabemos nosotros, y seguimos investigando, que la oxitocina es la que despierta, la que se altera en el momento que nos enamoramos por causa de una hormona que se llama las endorfinas. Hasta aquí es la cita. Es claro que hace falta muchos estudios al respecto. Si ustedes buscan más estudios, van a encontrar más material, pero todos se van a quedar así en quizás, puede ser, más o menos, todo. No conocemos el cerebro humano. Entonces sabemos que el amor se da en el cerebro, porque ahí es donde reacciona el cuerpo, ¿no? Pero realmente nadie nos puede definir qué es el amor. La neurociencia no puede. Obviamente las definiciones que dan los filósofos tampoco pueden. Podemos concluir que el amor para el mundo de alguna manera nos lleva a que los filósofos definen el amor en la Real Academia y concluyen entre sentimientos y emociones. Y los neurocientíficos saben que el amor se gesta en el cerebro, pero no saben su origen verdadero, cómo se dispara, cómo realmente es que surge ese amor. Pero recordemos que dijimos que Dios sabe todas las cosas. Si ustedes se han de acordar, pues preguntémosle a Dios qué pasa con el amor. Y veamos el amor para Dios. La palabra de Dios, inspirada en el apóstol Juan, es clara cuando nos dice en su primera epístola, capítulo 4, versos del 7 al 9, ¿de dónde viene el amor? Acompáñenme ahí, por favor, a primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 9. Unos poquitos versículos para no, porque se puede tomar más, pero vamos a hablar nada más de esto. Primera de Juan, capítulo 4, del 7 al 9. Fíjense, vamos a ver cómo nos lo dice el apóstol Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Si nosotros nos damos cuenta, Dios nos está poniendo un ejemplo de cómo se muestra el amor de Dios a nosotros. Pero nos comienza diciendo, amémonos unos a otros. ¿Por qué nos dice Juan estas cosas? Es claro que Juan lo escuchó del mismo Señor Jesucristo, porque es un mandamiento que el Señor Jesucristo ya nos había dejado. Sin embargo, inmediatamente nos suelta un concepto sorprendente, que es que porque el amor es de Dios. Cuando yo leí esto la primera vez, lo tuve que leer varias veces, porque esto nos lleva directamente a la creación. De la manera que Dios creó todas las cosas, también creó el amor. El amor es de Dios. Por eso nos dice eso, ¿no? El amor es de Dios. Pero veamos que esto es solo la introducción, porque nos dice todavía mucho más. Y nos va a declarar más adelante, porque nos dice, a continuación nos da un concepto que para nosotros
es muy importante. Que nos dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vemos personas en el mundo que saben mucho de la palabra de Dios, pero realmente no demuestran su amor con los demás. Muestran mucha religiosidad, muchas tradiciones, pero no muestran su amor con los demás. Y esto es algo que nos debe de prender los focos de alerta, ¿no? ¿Dónde radica la importancia? Veámoslo desde este punto de vista. Fíjense, piensen en esto. Sabemos que para salvarnos necesitamos fe en el Señor Jesucristo, porque su sacrificio fue suficiente para perdonar todos nuestros errores y pecados y limpiarnos de toda maldad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, gracias a eso es que adquirimos la santidad. La santidad es pureza. Por esa santidad es que podemos estar en la presencia de Dios cuando seamos salvados. Pues dice la palabra que nada inmundo entrará en el cielo. Eso lo dice en Apocalipsis 21-27. ¿Se dan cuenta de esta relación tan importante que hay en el amor y en la salvación? Pues no puede haber un seguidor, un discípulo, un creyente en Jesús que no ame, porque si no, no es ni seguidor, no es ni discípulo, ni es creyente en Jesús. Pues si no ama, es que no ha conocido verdaderamente a Dios, y Jesús es Dios. Y si no ha conocido a Jesús, es que no ha nacido de nuevo, por tanto no podrá salvarse. Pues dice en el pasaje, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Por lo que el que no lo conoce, ¿cómo creerá en él? Si yo no conozco a Dios, ¿cómo creo en Dios? ¿Y cómo naceré de nuevo? ¿Se dan cuenta? Por eso es muy importante que entendamos que el amor es una doctrina principal para poder estar con Dios, para poder seguir al Espíritu de Dios que mora en nuestras almas. Nosotros ya creímos, pues el fruto de ese amor, el fruto de esa fe va a ser el amor. Porque acuérdense que en Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es el amor y otros más. Bueno, hasta ahí vemos qué importante es el amor para Dios, de nosotros para Dios. Pero ¿qué hay en el amor entre el hombre y la mujer? Fíjense, sabemos que existe el amor, sabemos que como individuos debemos amar a Dios y es algo muy importante. Bueno, pero asimismo recuerden que Jesús sabía que el amor también debía de ser a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan en aquel momento que le preguntaron a Jesús cuáles son los mandamientos más importantes? Y Jesús los repitió. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, etcétera, ¿no? Y luego, de Deuteronomio 6, ¿no? Y luego le dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Levítico 19. Entonces, Jesucristo sabía estas cosas, Jesucristo es Dios, Jesucristo nos reafirma estas cosas cuando las repite. Bueno, pues entendemos que la persona que comparte mi cama, que comparte mi casa y los momentos de mi vida es mi prójimo. Si se fijan, aquí está mi esposa y está próxima a mí. No hay nadie alrededor más que ella. Ella es mi prójima. Para resumir, el prójimo es el próximo, el que está a un lado, el que sigue después de ti. ¿Quién sigue después de ti, hermano? ¿Quién está después de ti? Entendiendo esto, vemos que la Biblia nos muestra que tenemos distintos tipos de amor. Como bien decía mi hermano hace un momento, el amor ágape, el amor fileo y el amor eros. Nada más vamos a darle un repaso para recordar. El amor ágape es el amor que tiene Dios
por sus hijos y que es incondicional y puro, porque es de Dios, es el amor que Dios le tiene a sus hijos, a nosotros, ¿no? El amor fileo es el que le tienes a tus hermanos, a tus amigos, a las personas en general en la calle, ¿no? Que dices, ay, pobre señora, la voy a ayudar, y entonces le tienes amor y la ayudas, ¿no? Pero la palabra griega para el amor sexual o amor de pasión, al rojo vivo, es el amor eros. Sin embargo, recordamos que nuestro texto inicial de Efesios 5:28 nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Si nosotros buscamos en la Biblia interlineal, vamos a ver que estos amores que nos muestra este pasaje, Efesios 5:28, no son el amor eros. Si ustedes van a la Biblia interlineal, se van a dar cuenta que es el amor ágape, el amor incondicional. Y eso es lo que nos está pidiendo Dios, que tengamos un amor incondicional a la persona, ¿sí? No nada más el amor sexual, ay, sí te amo porque nos la pasamos muy bien y qué bonito, ay, sí, qué lindo, y amaneció y estábamos desnudos al amanecer, ok, sí, qué bonito, pero no es ese amor, es un amor incondicional. Es importante comprenderlo porque Dios nos está diciendo, en pluma del apóstol Pablo, que debemos de amar incondicionalmente a nuestras esposas. ¿Cómo lo sabemos? Porque así lo enseñaba nuestro Señor Jesucristo cuando nos habló de cómo es ese amor y cómo ponerlo por obra. Fíjense, acompáñenme a este hermoso pasaje que está en Juan 15, el Evangelio de Juan, capítulo 15, y solo vamos a leer, porque es muy bonito todo, ¿no? Pero solo vamos a leer del 12 al 14. Ahí vamos a ir viendo qué amor nos está hablando el Señor Jesús. Juan 15, del 12 al 14. Adelante. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Aquí vamos a hacer un pequeño análisis que nos va a vislumbrar, nos va a ayudar a vislumbrar cómo nos está diciendo que debemos de amar, y nos lo está enseñando el Señor Jesucristo directamente. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Ya vimos que nos lo dice anteriormente Juan en su epístola, ¿no? Si nosotros vamos al original, vemos esta misma palabra agapo o ágape del amor incondicional. Aquí también en este pasaje de Juan 15, como nos lo decía en Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros. Es ese mismo amor ágape. A veces no lo sabemos porque normalmente no nos estamos metiendo a la Biblia interlineal, no hay muchas maneras, ¿no?, de buscarla, pero cuando uno tiene la oportunidad se da cuenta de estas cosas, pues nos queda claro que es muy importante este mandamiento. Pero después nos dice, como yo os he amado, nos dice nuestro Señor Jesús, como yo os he amado. Aquí nos dice que debemos de amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Sin embargo, lo más importante es que nos dice a continuación cómo deberíamos de hacerlo, porque pues nos da la propuesta, pero nos da la solución también. Y vamos al verso 13, dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y dice uno, bueno, pues hay algunos amigos que yo no pondría la vida por mis amigos, que realmente a veces dice uno, pues ni son amigos, ¿no? Pero nosotros debemos de entender que mi pareja es mi mejor amiga, ¿sí? Hay que entenderlo así, porque ¿quién
¿Quién más te conoce a profundidad? ¿Quién te conoce en la noche cuando roncas y te tiene que estar soportando? Y ay, no me deja dormir porque como ronca este hombre o esta mujer, ¿no? ¿Quién más te conoce cuando te sientes mal y te tiene que estar soportando porque estás volviendo la panza o porque... ¿sí me entienden? ¿Quién más te conoce que la persona que está a un lado tuyo? ¿Sí? La pregunta ahora sería, ¿cómo pones tu vida por alguien más? Claro, sin morir en el intento, ¿verdad? ¿Quién me contesta esta pregunta? ¿Cómo pones tu vida por alguien más sin morir? 3 personas que me digan, ¿cómo pones tu vida por alguien sin morir? Sí, porque no se trata de parar la bala, ¿no? Y ¡ay, yo paro la bala por ti!, ¿no? No se trata de eso. Se trata de que los dos subsistamos y sigamos adelante hasta que el Señor nos diga, ¿no? Pero ¿cómo tú pones tu vida por ella? O por él. ¿Qué opinan ustedes? Es pregunta capciosa, ¿eh? Bueno. Adelante, hermanita. Sí. Poner la vida por alguien, o sea, por la pareja sin morir, es cuando estoy dispuesta a complacer en algo que yo sé que es en beneficio de él, o sea, que es algo bueno para él y yo estoy dispuesta a hacerlo, estoy dispuesta a no ver por mí, o sea, no es lo que yo quiera, sino a complacerlo a él. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta que se les ocurra? Hermano, bueno, yo quería comentar que creo que podría tener aplicación las palabras de Jesús. Dice que hay que negarnos a nosotros mismos. Negándonos a nosotros mismos. Claro. Con respecto a tu esposo o a tu esposa. Claro. Realmente eso es lo que nos está pidiendo nuestro Señor Jesús. Quien esté en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En general eso es lo que nos está pidiendo el Señor Jesús. Deja de pensar en ti, deja de ser egoísta, aprende que vas a tener que sufrir un poco, pero sígueme porque yo te voy a dar vida eterna. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Una pregunta, ¿qué sería sin morir en el intento? Pues sin morirte, ¿no? O sea, porque pues la vas a dejar triste si te mueres, ¿no? No, o sea, físicamente se refiere a eso. Claro, claro. ¿Cómo pones tu vida por alguien más sin morirte? Dedicando tu vida a esa persona. ¿Sí? Yo pongo mi vida en ella, porque mi vida ahora ya no va a ser mía, va a ser de ella. Entonces hay una palabreja ahí muy chistosa que se llama desvivirte por la persona. ¿Ya la van entendiendo? Es claro que no puedes poner tu vida física y dedicarla a todo el mundo, porque hay millones de personas y nunca acabas. Pero también es claro que el Señor Jesús nos está diciendo cómo amar a cada persona en cada tiempo. ¿Se acuerdan que nos dice hay un tiempo para cada cosa? Bueno, pues yo voy a dedicar un tiempo para cada cosa y la persona que está conmigo pues está conmigo, entonces va a compartir todos mis tiempos. El concepto es desvivirte por la persona que amas, hacerlo todo para que esa persona esté bien, se la pase bien. Todo esto coteja bastante bien porque vemos en el contexto general de la Biblia que siempre nos está invitando el Señor Jesús a ser humildes, que es lo contrario de ser egoístas. Por ejemplo, en el pasaje mundialmente conocido de Primera de Corintios capítulo 13, que ya lo mencionaba mi hermana Mari, donde nos habla del amor, vayan ahí a Primera de Corintios capítulo 13, versos, nada más vamos a leer del 4 al 8, porque todo es hermoso. Nos habla profundamente del amor, pero todo es hermoso.
Y ahí debemos de entender solo esta parte, porque si no, nunca acabamos, ¿no? Yo que más quisiera, ya estamos sobre el tiempo, y todavía quisiera dejar un tiempo por si tienen algunas preguntas, y sobre todo para otras cosas, ¿no? Pero vamos ahí a 1 Corintios 13, capítulo 4 al 8, y vean qué hermosas palabras nos está dejando el apóstol Pablo para identificar el amor. Adelante, Nemo. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Creo que es bastante explícito cómo el apóstol Pablo nos va diciendo las características del amor. Ese es el amor. Ese es el amor ágape que Dios quiere que nosotros tengamos por nuestra pareja y, ¿por qué no decirlo?, por nuestros hermanos y por el mundo. La ventaja es que ella va a estar conmigo todo el tiempo, porque es mi pareja. Y ya vamos a ver más adelante, mañana, vamos a ver por qué va a estar conmigo todo el tiempo. Y no porque estemos pegados con chicle, sino el amor es ese cemento, ¿cómo decirles? Ese pegamento que nos va a hacer que estemos juntos. Fíjense, en conclusión, ya aprendimos varias cosas. Una es que los filósofos mandan el amor al terreno de los sentimientos y de las emociones. Y de alguna manera, pues no está tan mal, pero no nos queda muy corto. Nosotros sabemos que esos son de tiempo limitado. Un sentimiento y una emoción son de tiempo limitado. Por ejemplo, yo siento frío. ¿Voy a sentir frío toda mi vida? Pues no, ¿verdad? ¡Ay, qué emoción! Voy a ver a mis amigos. ¿Voy a estar con mis amigos toda mi vida? ¿Voy a tener esa emoción siempre? ¿O en el momento que los vea, ya va a acabar la emoción? Quizás siga la emoción un rato, mientras los vi, mientras platico lo que vi, y ya cuando esté con mi familia les voy a decir, ¡ay, estuve con mis amigos, hicimos esto y lo otro! Pero mañana que me vaya al trabajo, ya pasó la emoción. Entonces no puede ser el amor una emoción ni un sentimiento. Por eso los filósofos nos quedan cortos. También vimos que se origina en el cerebro, porque los neurocientíficos lo han identificado ahí. Pero razonablemente sabemos que no solo son químicos del cerebro, es algo que va más allá. Vimos la importancia que le da Dios al amor, y que este viene de Dios, es creado por Él, ¿sí? Y además Él nos enseña a usar este amor, a llevar este amor. Pues el mismo Señor Jesucristo nos dejó huella de esto. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Amaba a las personas. Iba y curaba, les daba de comer, les daba sanidad. Al cojo lo hacía caminar, al ciego lo hacía ver, al sordo lo hacía escuchar. Y todo aquel que se le acercaba, le daba. Eso es amor. Ese es el amor que nos está pidiendo el Señor. Y ese es el amor que debemos de tenernos como pareja. ¿Cómo entender el amor para aplicarlo en nuestra vida? Hay que entender entonces qué es el amor realmente, porque hasta ahorita no lo hemos podido definir. Si decimos que es algo, nos está diciendo el apóstol Pablo, que el amor nunca deja de ser, pues es algo más grande que solo un sentimiento, es algo más grande que solo un químico en el cerebro que después se va a disolver y se va a reabsorber en el cuerpo y ya no va a estar más. Entonces, ¿qué es? Y yo les voy a decir qué es. El amor es una actitud que tomas inteligentemente.
es la toma de la decisión de amar. Tú tomas la decisión de amar a una persona. Tú tomas la decisión de vivir amando. ¿Cuándo? Por ejemplo, con una persona, cuando estás dispuesto a compartir tu vida con alguien. Esto, por supuesto, en el caso de los matrimonios, pero en el caso de las demás personas, cuando decides vivir en el amor de Cristo, vivir en el amor de Dios. Fíjense, en el caso del matrimonio, es la actitud que tomas de iniciar dejándolo todo, incluyendo por supuesto el egoísmo, y buscando desvivirte por esa persona amada. Ayudarla, tratarla de que esté bien, aunque sea cansado para ti, y a veces te va a doler, aunque a veces te cueste mucho trabajo. Es esa actitud consciente e inteligente, pero que con la ayuda de nuestro Señor crece, avanza y permanece. Porque recordamos que nos lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es el amor, entre otras cosas, ¿no? Tiene varios frutos, pero hablando del amor, es un fruto del Espíritu. Tú inicias y Dios te da, ¿sí? Pero si tú nunca inicias, pues Dios dice, pues no lo quiere, ¿para qué? Pero si tú inicias, Dios te va a dar, y Dios da en abundancia, y lo sabemos perfectamente bien. Ya que entendemos que uno toma la decisión de amar a esa persona, y el Señor va a hacer que esa semilla que como decisión tú tomaste, crezca como un árbol grande y dé frutos, y de sus ramas puedan vivir muchos otros seres que van a venir después de nosotros. Muchas gracias por su atención, y ahora si tienen alguna pregunta, trataré de responderles sus preguntas, hermanos. Muchas gracias. Hermano, una pregunta. Adelante, hermano. ¿Qué es el amor incondicional? Imagínate que tú haces un negocio y entonces compras un coche y dices, este coche va a ser mío a partir de tal día. Antes no, la condición es de que a partir de tal día es tuyo el coche. Pero hay otra condición, ¿cuánto vas a pagar por el coche? Y así va a haber muchas condiciones. Tú le vas a poner al vendedor tus condiciones. Yo quiero que funcione el coche, que me lleve de aquí para allá, que sea de gasolina, porque aquí no hay donde conectarlo si es eléctrico. Yo quiero que no sea de pedales, porque necesito la máquina. ¿Sí me entiendes? Varias cosas que son importantes para que un coche funcione. Y el vendedor te va a decir, yo quiero que me lo pagues, que te hagas responsable de él, que saques tu permiso para conducir, que de alguna manera saques sus placas para que puedas conducir, para que puedas andar en la calle. Cada quien pone sus condiciones. Cuando es un amor incondicional, no hay condiciones. Okay. ¿Sí? No hay una condición. Yo te lo puedo decir porque yo cuando conocí esto, inmediatamente entre ella y yo lo empezamos a aplicar. Y no nos ponemos condiciones. Simplemente nos amamos porque hemos tomado la decisión inteligente y porque sabemos que si Dios nos ha traído de entre tantos millones de personas, nos ha juntado y además permanecemos, es que Dios nos ha unido. Y es claro por nuestro ministerio, porque bueno, pues ella es mi ayuda idónea y mañana vamos a ver qué conlleva todo el matrimonio. Ok. Adelante, hermanito. Era esa mi pregunta. Gracias. Gracias a ti, hermanito. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Hermanito Pedro. Adelante, hermano. ¿Me escuchan? Claro que sí. Me vine a un lugar público porque se fue la luz en toda la colonia ahí enseñar. Pero mi pregunta es la siguiente, hermano. Nosotros venimos conociendo el mundo, el amor del mundo, el que nos enseñó el mundo. Ahora en esta vida nueva, ¿se puede aprender a amar de
de la manera que Cristo quiere? Esa es mi pregunta, hermano. Fíjate que sí se puede aprender, porque aparte, nuestro Señor Jesucristo vino específicamente a salvarnos. Ese fue su principal ministerio. Pero aunado a esto, pues obviamente nos da la solución, pero nos dice cómo llegar a ella. Y entonces nos vino a enseñar. Una, con su ejemplo. Con su ejemplo nos vino a enseñarnos cómo debemos amarnos. Perdón. Tiene problemas con la red. Sí, con el Wi-Fi. Discúlpenme, por favor. Teníamos un problema aquí. De repente se fue. Pero ya estamos aquí. Bueno, les decía, nuestro Señor Jesucristo vino exactamente a eso, a enseñarnos. Por eso hacía lo que hacía. Porque Él, con su vida, era ejemplo de lo que nosotros teníamos que aprender. ¿Sí? Y de alguna manera, si ustedes se fijan, cuando Él se entregó, pues Él no dijo nada, nunca se quejó, nunca dijo, no me hagan esto, ¿qué les pasa? Van a ver, los voy a acusar con mi papá. No dijo nada, Él simplemente lo hizo y aguantó como los meros machos, ¿no? Y de alguna manera nos enseñó que hay que amar a las personas. Dice la palabra que Él no tenía dónde posar su cabeza, porque Él no tenía una propiedad, no tenía algo que dijeras, ay, mira qué casota tiene don Jesús. ¿Sí? A pesar de que, si bien no venía de una familia muy, muy adinerada, porque vimos en las condiciones en que nació, en un pesebre, pero de alguna manera tampoco era una persona que de a tiro no sabía nada. Entonces nuestro Señor Jesús vino a enseñarnos a que nosotros aprendiéramos de lo que Él hacía, cómo lo hacía, y aparte de su palabra. Por eso nosotros podemos aprender a amar. Porque si nosotros, fíjense, hay muchas veces que no entendemos cómo hacerle, pero es muy sencillo. Cuando uno tiene una discusión con su esposa, lo primero es, no busques lo tuyo. A ver, vamos a ver si ella tiene razón o yo tengo la razón. Independientemente de quién la tenga, pues hay que ser noble para decir, ok, lo que no quiero es pelear contigo porque yo quiero que estés bien. Y aunque yo tenga la razón, prefiero estar bien contigo. Prefiero no tener la razón y que tú estés contenta. Si ella piensa igual que yo, ya la hicimos. Pero aún mejor, a veces no lo puedes alcanzar a ver, pero para eso está nuestro Señor. Y entonces oras al Señor y dices, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nos peleamos hoy? Yo no me quiero pelear con mi esposa, yo la amo. Señor, enséñame, ¿qué estuvo mal? Y entonces el Señor va a obrar en los dos y va a poner la solución. Porque para que haya un pleito se necesitan dos. Pero cuando uno ya no pelea, pues ya no va a haber pleito. Aunque la otra persona se quede gritando, de alguna manera se va a cansar y va a dejar de gritar. Y entonces va a entrar la razón en ella. Y si tenemos a Dios de por medio,